Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la clase de física. Primero vamos a hablar sobre el compromiso de esta semana. Y el compromiso es que todos somos parte de la ciudadanía del mundo. Todos somos responsables del mundo y de los demás. Somos la ciudadanía mundial. En los últimos años ha surgido la idea de una ciudadanía mundial, particularmente en relación con la urgencia climática que afecta a toda la humanidad. Pero, ¿qué es la ciudadanía mundial? Y sobre todo, ¿qué es lo que significa? La mayoría nos definimos como ciudadanos de un país, o a veces dos, para quienes tienen doble nacionalidad. Pero todos somos ciudadanos del mundo, de un solo mundo. Depende de cómo nosotros definamos este concepto. Una respuesta a la necesidad urgente de actuar sobre cuestiones locales y mundiales se basa en el reconocimiento de la independencia, de la interdependencia y autodeterminación de los pueblos y de los seres vivos, en el compromiso individual y colectivo con la defensa de los derechos de la mujer, de los niños y de los seres humanos en general, y además de lo más importante, porque es en donde vivimos, del medio ambiente. Y en la afirmación de que todos somos responsables de mantener a nuestro mundo saludable. ¿Y por qué debemos utilizar este concepto de ciudadanía mundial dentro del contexto de una cooperación internacional? El objetivo de la educación a la ciudadanía mundial es cambiar personalmente nuestros gestos, costumbres, comportamientos, para así también cambiar nuestras relaciones con otras personas y con el medio ambiente. El tercer nivel de los objetivos del ciudadano mundial se encuentra a nivel de los cambios sistémicos en nuestras políticas y en la organización social, económica, política y ambiental. Existen organismos que son miembros de esta organización para liderar proyectos de cooperación internacional en todo el mundo. Pero existe en Quebec una organización que se llama la Asociación Quebequense de Organismos de Cooperación Internacional. Sí, y esta representa alrededor de 60 de estas dependencias de la provincia canadiense de Quebec que trabajan en América Latina, África, Asia y define la ciudadanía mundial, como ya les he dicho. Hablamos además más de ciudadanía mundial, que es una manera de ver a todos los seres humanos con una responsabilidad común en el planeta. También tenemos que reconocer que tenemos responsabilidades diferentes, si vivimos en el norte o en el sur del planeta. Los países del norte, los desarrollados, son los que contaminan más, y también sabemos que el impacto de la contaminación y los cambios climáticos se deja sentir más en los países del sur, los países llamados en vías de desarrollo. Entonces, gracias a la contaminación de los países del norte, nosotros tenemos estas repercusiones en nuestro medio ambiente. Por eso la ciudadanía mundial es una manera de reaccionar ante esta urgencia. Detrás de este concepto, que podría parecer muy teórico, hay una manera de actuar de todos los organismos que son parte de esta asociación quebequense de organismos de cooperación internacional, y es por eso que de manera conjunta los miembros de la asociación elaboraron un marco de referencia o una guía que da cuenta de una visión común ante una urgencia en la que se encuentra la humanidad frente a los desafíos globales como el cambio climático y además también es otro problema, las migraciones. Listo. El tema de hoy en física, espérenme un segundo que me falta. Entonces, cuando hablamos en el contexto de la educación para la ciudadanía, tenemos la valoración crítica de los prejuicios sexistas, actuar con autonomía en la vida cotidiana, la conquista de los derechos de las mujeres, conocer y aceptar la propia identidad, conocer el funcionamiento del Estado, la feminización de la pobreza y las relaciones interpersonales y la definición humana de la sexualidad. También para educar para una ciudadanía global
tenemos que fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales, la igualdad de género, la valoración del diálogo como herramienta para la resolución pacífica de los conflictos y la participación democrática, la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y solidaria. Entonces, ahora sí, vamos a ver nuestro tema de física, que es el movimiento oscilatorio y péndulo simple. No puedo compartir. Espérenme. Ya, ahora sí. Entonces, nosotros hablamos de movimiento oscilatorio cuando se dice que este tipo de movimiento es periódico porque la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en función del tiempo. Este es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un movimiento oscilatorio es la corriente alterna trifásica. Y aquí tenemos un gráfico, cómo son las ondas en la corriente alterna trifásica. Tenemos 3 fases, como ustedes pueden ver, ¿sí? La fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos y da lugar a la aparición de una fuerza restauradora que devolverá la partícula hacia el punto de equilibrio. La representación gráfica del movimiento oscilatorio es esta, ¿sí? Por eso decimos aquí es un trifásico porque tenemos 3 fases, tenemos 3 movimientos, ¿sí? Aquí tenemos, por favor, en los micrófonos y ejemplos de movimientos oscilatorios, como ustedes pueden ver las válvulas de un automóvil, y también las ondas que generan los instrumentos musicales, como por ejemplo una guitarra. Este es el péndulo simple. Cuando tenemos una cuerda inelástica, o sea que no es elástica, que está sostenida de un punto fijo, ¿sí? Y de su otro extremo pende una masa, ¿ya? Y le hacemos el movimiento, le hacemos mover y tiene este movimiento. Esto es el movimiento oscilatorio o de péndulo simple. ¿Sí? Entonces, así, en este sentido, para tener un ángulo. Entonces, péndulo simple se define como una partícula de masa m suspendida del punto cero, como habíamos visto en la gráfica anterior, o aquí también, aquí tenemos el punto cero, por un hilo inextensible que no es elástico, ¿sí? No se extiende. Es inextensible de longitud L y de masa despreciable. Si esta partícula se desplaza a una posición θ, como teníamos en el gráfico anterior, aquí tenemos la posición θ, que es un ángulo que hace el hilo con la vertical, ¿sí? Y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son 2. El peso, que es igual a la masa por la gravedad, y la tensión del hilo, ¿sí? Entonces tenemos el peso, ¿sí? Y aquí estamos descomponiendo en sus componentes, X e Y, ¿sí? Y aquí tenemos la tensión del hilo, que es esta, ¿ya? Y también acá. Y esta es la normal, porque también va a existir una fuerza normal. La aceleración de la partícula, que es la aceleración normal, es la velocidad lineal al cuadrado dividido para la longitud, dirigida radialmente hacia el centro de su trayectoria circular, Tenemos ejemplos y aplicaciones del péndulo simple. Las aplicaciones van desde péndulos para relojes, ¿sí? Pasando por curiosos objetos decorativos hasta atracciones mecánicas. Estas atracciones mecánicas u objetos decorativos que supongo ustedes sí han visto son claros ejemplos de los péndulos simples. En ingeniería civil, las aplicaciones más comunes son el método que usan las grúas de demolición para funcionar, en puentes colgantes para minimizar los efectos de los vientos y los sismos,
y posibles oscilaciones de un edificio por efecto del viento y la altura. El movimiento oscilatorio y el péndulo simple siempre van de la mano. Y vamos a ver las conclusiones. El movimiento oscilatorio implica que un cuerpo o partícula periódicamente quiere decir que tendrá un periodo, ¿sí?, y una frecuencia. Realiza una vibración. Esta vibración puede ser estable, como cuando se grafica el movimiento de un electrón, o en forma ascendente o descendente cuando comienza y termina un sismo. El péndulo simple es un instrumento que sirve para realizar mediciones o comprobaciones en la vida cotidiana a partir de los datos conocidos en la antigüedad. Sirvió para demostrar que la Tierra rota sobre su propio eje. Bueno, entonces, chicos, hasta aquí hemos hecho una revisión sobre el péndulo simple y el movimiento oscilatorio. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí?, para que usted tenga esto mucho más claro y recuerde sobre todo todos los temas que hemos visto hasta aquí sobre el movimiento oscilatorio y el péndulo simple, que es el movimiento armónico simple, si ustedes recuerdan. Entonces voy a cargar el video, me esperan un segundito. Me esperan un segundito. A ver, entonces, esperen un segundo. Ya. Ahora les voy a compartir la pantalla para que puedan observar. En lo que respecta a los osciladores armónicos simples, las masas en los resortes son el ejemplo más común, pero el siguiente ejemplo más común es el péndulo. Y es de lo que vamos a hablar en este video. Un péndulo es una masa M conectada a una cuerda que tiene una longitud L. De manera que podemos hacer hacia atrás cierto espacio y después dejar que se columpie una y otra vez. Va a columpiarse hacia adelante y luego hacia atrás. Y de nuevo adelante y hacia atrás oscilando, justo como un oscilador armónico simple. Y es por eso que lo estudiamos cuando vemos este tema de osciladores armónicos simples. Y técnicamente hablando debemos decir que este es un péndulo simple, ya que es solamente una masa conectada a una cuerda, lo cual no es complicado. Podemos tener ejemplos más complejos si, por ejemplo, a esta masa le conectáramos otra cuerda y a esa cuerda le pusiéramos otra masa. Esto se vuelve bastante complicado. De hecho, esto se vuelve lo que los físicos llaman caótico, lo que es bastante genial. Si no lo han visto, busquen el doble péndulo. Es bastante genial, pero bastante complicado de describir matemáticamente. Así que no vamos a molestarnos con esto, ya tenemos suficientes cosas que estudiar. Con el péndulo simple, podemos aprender mucho sobre el movimiento simplemente analizando este caso. ¿Y a qué nos referimos con que el péndulo es un oscilador armónico simple?
Pues significa que va a tener una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento, lo que significa que se puede describir con la ecuación del oscilador armónico simple. Si recuerdan, esa ecuación luce así: una variable x, que es función del tiempo, que es igual a cierta amplitud, multiplicada por el seno o el coseno. Aquí vamos a escribir coseno de 2pi dividido entre el periodo, multiplicado por el tiempo. Y si ustedes quieren, podemos agregar una constante de fase, pero en este caso no la vamos a usar porque no la necesitamos. Esta es la ecuación del oscilador armónico simple. ¿Cómo aplicamos esta ecuación para el caso del péndulo? Bueno, aquí no voy a usar x. La variable más común de usar aquí, una variable para describir a un péndulo, es el ángulo en el que se encuentra el péndulo. Así que consideren que esta masa va a tener diferentes ángulos en diferentes instantes del tiempo. Así que comienza acá, digamos que está a 30 grados, y comienza a balancearse a los 20, luego a los 10, luego llega a 0, porque estamos midiendo los ángulos a partir de este eje vertical. Y luego continúa balanceándose, digamos a menos 10, después a menos 20, llega a menos 30, y todo el proceso se repite de nuevo. Por lo que en lugar de usar x, vamos a usar teta. Vamos a tener un ángulo como función del tiempo. Así que teta, como función del tiempo, va a ser igual a cierta amplitud. Pero nuevamente, ya que estoy midiendo a teta, mi amplitud no va a ser una distancia o desplazamiento en x. Este no va a ser el desplazamiento máximo regular, sino que va a ser el máximo desplazamiento angular a partir de la posición de equilibrio. Esta línea de aquí es nuestra posición de equilibrio, ya que si ponemos la masa aquí y la dejamos reposar, continuará reposando, no habrá una fuerza neta aquí. Es solo cuando desplazamos la masa lejos de su punto de equilibrio es que tendremos una fuerza restauradora. Así que aquí tendremos, y le voy a llamar teta máxima, ya que este es el máximo desplazamiento angular que tenemos cuando jalamos esta masa, el mayor ángulo que vamos a tener al desplazarla. Cualquiera que este sea, quizás son 20 grados, quizás son 30 grados, ese será el ángulo que yo ponga aquí. Y luego lo multiplicamos por el coseno, y vamos a tener el mismo argumento aquí, 2pi entre el periodo por t. Recordemos que el periodo es el tiempo que le lleva a este péndulo reiniciarse o completar todo un ciclo. Y siempre lo debemos de multiplicar por t minúscula, que es nuestro tiempo, es nuestra variable. Y es justo lo que hace que esto sea una función del tiempo. Y aquí debo hacer una aclaración. Técnicamente hablando, el péndulo simple no es un oscilador armónico simple perfecto. Es muy cercano a ser un oscilador armónico simple perfecto, y de hecho, para ángulos pequeños, esto solo estaría alejado menos de un 1%. Y es por eso que muchas veces tratamos al péndulo simple como un oscilador armónico simple. Pero técnicamente hablando, esto solamente funciona muy bien cuando tenemos ángulos pequeños. Si nuestro ángulo es menor a 20 grados. Conforme llegamos a amplitudes más grandes, esto se va a desviar cada vez más, aunque quizá todavía sea razonablemente cercano, digamos que un 20%, pero solo con ángulos pequeños es que esto es extremadamente cercano. Así que si tenemos un péndulo que tiene un ángulo máximo de 20 grados o menos, entonces podremos considerarlo como un oscilador armónico simple. Y esta ecuación lo va a describir bastante bien. Así que vamos a suponer que estamos en ese rango de ángulos pequeños. Si tenemos esto, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿cuál es el periodo que va a tener este péndulo y de qué depende? ¿Qué podríamos cambiar que afecte al periodo aquí? ¿De qué depende el periodo? Bueno, mi primera idea es que quizá dependa de la masa. Pensemos en ello. Si yo incremento la masa, ¿incrementaremos el periodo del péndulo? ¿O lo disminuirá o lo dejará igual? Algunas personas podrían pensar que si se aumenta la masa, vamos a aumentar la inercia de esta masa o del sistema y va a ser más difícil de mover. Cuando algo tiene mucha inercia, se mueve con mucha más lentitud. Es más difícil de mover y de cambiar su dirección, lo que significa que debería llevarle más tiempo completar un ciclo. Quizá eso significa que el periodo debería aumentar, ya que el tiempo aumentaría.
Pero otras personas podrían decir, a ver, un momento, si aumentamos la masa, esto va a aumentar la fuerza gravitacional. La gravedad va a estar jalando hacia abajo con mayor fuerza. Y en este caso, la gravedad va a ser la fuerza que va a estar restaurando esta masa de vuelta a su posición de equilibrio. La gravedad va a estar jalando hacia abajo y si jalamos hacia abajo con una mayor fuerza, podríamos pensar que esta masa se va a columpiar con una mayor rapidez. Y si tiene mayor rapidez, pues va a completar este ciclo en menos tiempo, ya que se está moviendo más rápido, por lo que podemos pensar que el periodo va a disminuir. Pero estos dos efectos se cancelan exactamente. El hecho de que la masa tenga mayor inercia, cuando aumentamos la masa, pues va a ser más difícil de mover. Y además la fuerza se va a incrementar debido a que va a aumentar la fuerza de gravedad. Y ambas se van a compensar exactamente. Por lo que esta masa no va a afectar al periodo. Así que resulta algo extraño. El que cambiemos la masa aquí no nos va a afectar el periodo del péndulo. Imagínense que ustedes van a un parque y se suben a un columpio. Se columpian adelante y atrás, y luego llega un niño de 5 años y se columpia también. El periodo del movimiento de este niño que se está columpiando va a ser el mismo que el periodo que nosotros tenemos al columpiarnos, ya que la masa aquí al final no afecta al periodo. Así que es algo extraño, pero es cierto, y hay que tenerlo en mente, la masa no afecta al periodo. Así que, ¿qué es lo que afecta al periodo? Voy a escribir aquí abajo la fórmula. No la vamos a deducir ya que la deducción requiere del uso de cálculo y es una deducción sorprendente. Si ustedes ya saben cálculo, deberían revisarla. Pero en caso de que no hayan visto cálculo, pues vamos a escribir la fórmula tal cual aquí. Vamos a analizar de qué trata esta fórmula y quizás con esto ustedes tengan algo de intuición del por qué esta fórmula tiene las variables que tiene. La primera variable es L. Arriba tenemos la longitud de la cuerda y la aceleración debida a la gravedad, la G minúscula, va aquí abajo. ¿Y por qué es así esta fórmula? Bueno, este 2pi es una constante, tenemos la raíz cuadrada y aquí arriba tenemos a L. Por lo que incrementar la longitud nos va a incrementar el periodo. ¿Por qué es así? Piensen en esto. Una masa en una cuerda, rotando adelante y atrás, si hay rotación, una cantidad que es útil pensar, es el momento de inercia. El momento de inercia de esta masa en esta cuerda va a ser igual a esta masa puntual rotando sobre un eje. El eje de rotación es este punto de acá y una masa puntual rotando sobre un eje está dada por m por r al cuadrado. Este será el momento de inercia, pero esta r es la distancia del eje a la masa, por lo que esto es m por l al cuadrado. Este es el momento de inercia. Y vean que si incrementamos la longitud de la cuerda, aumentaremos el momento de inercia. Y si una longitud mayor nos da un momento de inercia mayor, ¿qué significa esto? El momento de inercia es una medida de qué tan difícil es darle una aceleración angular a algo. Es una medida de qué tan lenta va a ser esta masa cuando la querramos mover, para que tenga algún cambio en su velocidad angular. Así que un mayor momento de inercia significa que va a ser más difícil tomar esta masa y balancearla adelante y atrás, y cambiar su dirección. Y ya que es más difícil de mover esta masa, le llevará más tiempo completar un ciclo. Y es por eso que una mayor longitud significa un mayor momento de inercia y un mayor momento de inercia significa que nos lleva más tiempo mover la masa, lo que finalmente nos va a incrementar el periodo. Y quizá algunas personas no acepten esto. Si son espabilados, me pueden decir, a ver un momento, si esta longitud aumenta, aquello que causa que esto se acelere angularmente es el torque. Y yo conozco la fórmula del torque. Esta fórmula luce así. El torque es igual a R por F por el seno de teta. Y R es la distancia desde el eje hasta donde se aplica la fuerza. Y como es la gravedad lo que proporciona el torque, esa R también va a ser esta L. Pues vamos desde el eje hasta el punto donde se está aplicando la gravedad. Así que aquí tengo L por la fuerza de gravedad por el seno de teta.
Y me pueden decir, mira, si la L aumenta, también va a aumentar la cantidad de torque. Así que tengo más torque que va a estar moviendo esta cosa de aquí para allá. Y también tengo más inercia, lo que hace que esto sea más difícil de mover. Estas características se compensan entre sí, como muchas de estas otras cosas que vimos que se equilibran perfectamente. Pues no, fíjense, en este torque, este va a aumentar cuando aumente L, pero solo va a aumentar directamente lo que aumente L, es directamente proporcional a L. En cambio, este momento de inercia es proporcional a L al cuadrado. Así que si duplicamos la longitud, vamos a cuadruplicar lo difícil que es de mover esta masa. Pero solo habremos duplicado la habilidad de este torque de mover esta masa, lo que significa que le va a llevar más tiempo completar el ciclo, por lo que el periodo va a aumentar. Este torque más grande no va a compensar el que esta masa sea más difícil de mover, por el incremento de inercia de esta masa. Así que la longitud aumenta el periodo, pero el incrementar a la g, la aceleración gravitacional, disminuye el periodo. Piensen en esto, si yo aumento la aceleración gravitacional, no sé, tomo este péndulo y lo llevo a un planeta que sea mucho más grande o masivo, que va a jalar hacia abajo con una mayor fuerza de gravedad. Una mayor G quiere decir una mayor fuerza de gravedad, jalando hacia abajo esta masa, lo que me dará una mayor fuerza restauradora. Y una mayor fuerza quiere decir que me va a jalar a esta masa mucho más rápidamente. Tendrá una mayor aceleración, lo que hará que tenga una mayor rapidez, de manera que se va a columpiar más rápidamente. Y si se mueve más rápido, le llevará menos tiempo completar un ciclo. Y es por eso que al aumentar la aceleración gravitacional me va a disminuir el periodo, me va a aumentar la fuerza y me va a decrementar el periodo. Esencialmente, si ustedes saben de torque, vamos a aumentar la fuerza que aumenta el torque, lo que me va a aumentar la aceleración angular, y le llevará menos tiempo a esto ir adelante y atrás. Por eso disminuye el periodo si aumentamos la aceleración gravitacional. Y si son aún más avispados, me pueden decir, esto es casi igual a la fórmula de una masa en un resorte. Tomamos el periodo de una masa en el resorte, que es de 2pi por raíz cuadrada de algo entre algo, y el término en el numerador de la masa en un resorte es la masa conectada al resorte, y el término de abajo era la constante del resorte. Así que me pueden decir, a ver, esta es la misma idea. El aumentar la masa significa aumentar la inercia de ese sistema. Y es por eso que le lleva más tiempo completar un ciclo completo. Lo mismo aquí, el aumentar la longitud significa incrementar la inercia, al menos la inercia rotacional de este sistema, por lo que le va a llevar más tiempo completar un ciclo. Y me pueden decir que aumentar el valor de K es incrementar la fuerza restauradora en el sistema. Al aumentar la fuerza en el sistema, vamos a aumentar la aceleración, ocasionando una mayor rapidez, lo que hace que le lleve menos tiempo completar un ciclo. Y es por eso que esta constante K del resorte me va a disminuir el periodo si aumenta. Lo mismo con esta G. El aumentar la G va a aumentar la fuerza, lo que va a hacer que el sistema tenga una mayor aceleración, ocasionando mayor rapidez y haciendo que este periodo se realice en menor tiempo. Así que estas fórmulas son muy parecidas y completamente análogas. Tenemos un término de inercia arriba, un término de fuerza abajo, y ambos afectan al periodo de la misma manera. Una cosa más que debemos notar es que la amplitud no afecta al periodo de una masa en un resorte, y la amplitud o esta teta máxima tampoco afectará al periodo de un péndulo, siempre y cuando el ángulo de mi amplitud sea pequeño, por lo que debemos suponer que nos encontramos en esta región de la pequeña amplitud, en donde esta masa en una cuerda se comporta como un oscilador armónico simple. Y si esto se cumple para ángulos pequeños, la amplitud no va a afectar al periodo. En el péndulo, de la misma forma que la amplitud no afecta al periodo de una masa en un resorte. Veamos una última cosa aquí. Este péndulo simple solamente se va a comportar como un oscilador armónico simple para ángulos pequeños, lo que significa que esta fórmula del periodo para el péndulo solo se cumple para ángulos pequeños. Pero, ¿qué tan pequeño tiene que ser este ángulo?
Para darnos una idea, digamos que esta teta máxima o la amplitud, de qué tan lejos vamos a jalar esta masa para que este péndulo comience a oscilar, es menor a 20 grados. Si la jalamos menos de 20 grados, la cantidad que nos va a entregar esta fórmula va a estar alejada comparada con el verdadero valor del periodo del péndulo, va a estar alejada por menos del 1%. Así que esta fórmula va a estar muy cercana al valor real del periodo del péndulo. Está muy cercana a ser un oscilador armónico simple aquí. Y digamos que la teta máxima es menor a 40 grados. Aún así, estaremos alejados por menos del 3% del valor real. Así que el valor de esta fórmula va a estar alejado del valor real del periodo por menos del 3%. Y ahora digamos que mi teta máxima es menor a 70 grados. Si jalamos nuestra masa 70 grados antes de dejarla ir, el error que va a tener esta fórmula va a ser menor al 10%. No es tan bueno, pero aún es cercano. Así que esta fórmula que nos da el periodo del péndulo funciona muy bien para ángulos pequeños. Conforme este ángulo aumenta, el valor que obtenemos de esta fórmula se va a desviar del valor real una cantidad mayor cada vez. En resumen, para ángulos pequeños, o es decir, amplitudes pequeñas, podemos considerar al péndulo como un oscilador armónico simple. Y si la amplitud es pequeña, podemos encontrar el periodo del péndulo usando 2 por pi raíz cuadrada de L entre G, donde L es la longitud de la cuerda y G es la aceleración debida a la gravedad, en la ubicación en donde se está columpiando el péndulo. A ver, chicos, entonces, listo. Ya les voy a enviar la prueba, ¿sí? Al chat. ¿Ya? Igual como la hicimos la vez anterior, la prueba es por medio del Classroom, ¿sí? Entonces, como ya todos deben estar, ya se deben haber suscrito al Classroom cuando yo les tomé la prueba anterior, entonces ahorita no tenemos ningún problema, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? No, Lice. Ya. La prueba de inglés les voy a enviar el día de mañana, ¿listo? Ya. Sí. Y bueno, ya con eso ya veremos quiénes se quedan y quiénes pasan. Hagan por favor los proyectos. Sí. Y nos vemos, bueno, el día de mañana les envío la prueba de inglés. Y bueno, pues de aquí yo me veré con las personas que se quedan. ¿Sí? Ya, Lice. Listo, chicos, entonces me despido y estudiarán mucho. ¿Listo? Ya, Chao, Lice. chicos. Chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.